Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores. Esta semana se nos cuela de rondón un contenido poco habitual en nuestro canal, pero que hemos considerado tan excepcional que nos ha parecido que merecía muchísimo la pena compartir con todos ustedes. Y es que el pasado lunes tuve la oportunidad de ser testigo, es más, tuve la oportunidad de participar en una jornada que casi me atrevo a tildar de histórica, por la cantidad de personalidades que se dieron cita en un mismo escenario. Todos ellos primeras figuras. Algunos de los nombres más relevantes en el estudio, la divulgación y la investigación de eso que se ha venido llamando ocultura. O lo que es lo mismo, todas las creencias, las narrativas, el simbolismo o las prácticas culturales relacionadas con las anomalías, con los fenómenos anómalos. Y ustedes me van a decir si miento. Fíjense en la lista. El escritor, periodista, Premio Planeta Javier Sierra. Los también escritores Jesús Callejo, Carlos Canales y Fernando López del Oso, todos ellos componentes del maravilloso podcast La Escóbula de la Brújula. El también periodista y escritor Santi Camacho, director del exitoso podcast Días Extraños. El divulgador y especialista en ufología Alex Gilbert, también director de un podcast muy recomendable relacionados con estos temas llamado Luces en la Noche. Y el ensayista y ufólogo, uno de los más reputados a nivel internacional, José Antonio Caravaca. Todos ellos juntos para presentar el cómic de Manu Carballal y Salvador Larroca, THC de Horror Country. La presentación terminó convirtiéndose en una tertulia alucinante de expertos hablando en torno a los mismos temas de los que va el cómic: la ufología, la biología extraterrestre, los futuros posibles, las conspiraciones, etc. Yo creo que ya saben que THC es un thriller de ciencia ficción basado en la realidad, pero una muy incómoda que además se empeñan en mantener oculta. La historia sigue a una agencia de investigación privada que analiza casos relacionados con operaciones militares, conspiraciones y fenómenos extraños ocurridos en el cielo, pero poniendo el foco en quién construye el relato sobre ellos y respondiendo a qué intereses, y además descorriendo la cortina que mantiene esa incómoda realidad oculta. Hay acción, hay misterio, pero sobre todo hay mucha documentación real, y además incluye un glosario y un anexo por si les pica la curiosidad y quieren profundizar más y descubrir qué hay de verdad detrás de cada uno de los pasajes. Les dejo ya disfrutar de la sabiduría de este excepcional elenco. Espero que les guste. Realmente, para los que somos, no sé si hace falta el micro, pero bueno, ya No, que nos la lo verdad han es que dado. no. Bueno, lo primero es daros a todos las gracias por haber venido. Lo segundo es darles las gracias a ellos también por haber venido, porque es la primera presentación que hacemos así con invitados de lo que sale en el cómic. Y ahí podéis, en la esquina de la izquierda, pueden ver ustedes a el doctor de VR del oso, Carlos Canales, que se llama Bill en el cómic, Santi Camacho, que es el presentador de Stranger Days, Javier Sierra, que no es Javier Sierra, a él tampoco no recuerdo qué nombre te han El puesto. alfil blanco. Efectivamente, tú no tienes ni nombre, tú eres el alfil. Jesús Callejo no sale en este cómic, pero ya me ha amenazado porque lo tengo que poner en el segundo. Entonces, vosotros ya me podéis poner la demanda, él todavía no, él se lo puede plantear en función de cómo vaya vosotros. Y Alex Gilbert es el presentador del programa Luces en la Noche, que no sale en el TVO, pero ha estado presente de alguna manera porque era sus descripciones de los eventos ufológicos y todo eso era lo que yo me ponía en muchas ocasiones con el guión de Manu Carballal para visualizar un poco las cosas cuando las estaba dibujando, ¿no? Entonces ha sido una gran ayuda. Él no lo sabía, se enteró el viernes, pero le dije que sí quería venir y aquí lo tenemos. Esto ha sido una encerrona para Alex al menos. Pero bueno, ha sido también muy grato que todos hayan aceptado la invitación y que estén aquí. Casi estamos organizando una especie de mini congreso del misterio. Es verdad que muchos de los que estáis entre el público para escucharnos podríais ocupar perfectamente una plaza aquí arriba también, no solo porque aparecéis en el TVO, sino porque sois verdaderos especialistas en el tema del que habla THC y del que también vamos a hablar hoy un poco, porque la idea que nos hemos planteado, Salva y yo, es, sí, presentar esta novela gráfica,
pero también y sobre todo aprovechar la presencia de estas insignes personalidades y su conocimiento profundo de que nos de cada cedieron uno de los inconscientemente el derecho a poderles dibujar. Porque, bueno, yo cuando se los dije, me dijeron todos que sí, inmediatamente. Y la verdad es que, bueno, yo espero que hayáis quedado contentos de lo guapos que habéis ido saliendo. He hecho cosas más allá de mi habilidad. O sea, algunos ha sido realmente difícil ponerlos guapos, todos ya que he dicho. Pero bueno, ha sido muy divertido saber que erais personas de verdad. Que en las ediciones extranjeras y todo eso no lo sepan, no quiere decir que no lo sepa yo. Y os doy las gracias a todos por haber ayudado. Aunque tú todavía no te hayas de... Y sobre todo está siendo una sorpresa muy agradable a todos los fans que están comprando el TVO, que afortunadamente, ya lo podemos decir, ha tenido un éxito y una acogida maravillosa y también muy de agradecer, y muchos de ellos todavía se están sorprendiendo porque a lo mejor, aunque estamos siendo bastante pesados y estamos, venga a postear en redes sociales y venga a hacer presentaciones y venga a participar en todos los podcasts donde nos invitan, contando un poco toda la génesis de este proyecto y el desarrollo, etcétera, pero obviamente no se puede llegar a todo el mundo y de repente cuando cogen el libro, abren, van mirando las páginas, esto es casi hacer check, ¿no? en ir encontrando lo que creo que en lenguaje así más de videojuegos se llama huevos de Pascua, ¿no? Que son todos estos personajes, algunos en su propio rol, ¿no? Siendo ellos mismos, como David Caves, que está también por aquí, ¿no? que está como especialista en ufología, entre otras muchas cosas. Ya sabemos que de todo el tema anomalías sabe, pero bueno, en el cómic está como tal. Pero, por ejemplo, en el caso de Javier Sierra, tiene un rol completamente diferente al de su propia persona porque está de alto mando, sí. Alto funcionario de... La mano derecha al presidente. De la CIA. Dale algún consejo, Javier, que tú tienes más sentido. Y, por ejemplo, Carlos Canales, lo que le ha ocurrido es que se ha encontrado a sí mismo en las páginas de este TVO. Sí, es más él en las páginas del TVO que en la realidad. Lo menos Carlos Canales de todo es que el nombre, que se llama Bill en el cómic, pero es cierto que se relaciona con exagentes de la CIA, tiene una armería, todas esas cosas que a Carlos no le gustan casi. Entonces todo eso, de hecho, a él siempre le había parecido mal cuando lo dibujaba y esta vez me ha dicho que se reconoce a sí mismo, o sea que... Al micro, porfa, que esto se está grabando, porfa. Yo quería ser comandante de un destructor imperial. Pero Carlos, que esto no es Star Wars, tío, eso fue hace 2 años. Pero se agradece de todas maneras. Oye, pero luego en el volumen 3, por ejemplo, él puede ser un tapado, un infiltrado, en realidad un extraterrestre. Un reptiliano. Un reptiliano, y reaparecer, pero pilotando una de las naves. Sí, es que como tú, menos mal que el guión lo está haciendo Manu, ¿eh? Tengo un amigo abogado que sostiene que los reptilianos se pueden comer. Depende de qué zona de la Tierra, imagino. El reptiliano es comestible, entonces o si no valen para hacer zapatos. Y abrigos y bolsos. No se lo digas a Elena, que seguro que lo del bolso le llama la teoría es buena. Yo me voy a reservar una pregunta para el guionista cuando lo veamos, y es ¿por qué la excepción de Carlos? ¿Por qué Carlos es Bill y no como nos ha ocurrido a todos los demás, ¿no? A mí me ha degradado un merino, yo soy Elena Merino, es un que merino Charles es una oveja de raza. Charles Channel sonaba un poco raro, entonces yo creo que la dejan Bill anda, que y ya está. Sheep. Yo soy Helen Sheep, oveja corriente y común. A ver, yo entiendo que el cómic le pueda gustar a alguno, otro no, pero creo que el punto fuerte no es exactamente el de las traducciones. Lo de Pal Paradise a mí me mata, que es Pablo Vergel. Pablo Vergel, Pal Paradise. Bueno, yo te propongo, Salva, que vayamos entrando en materia. Si quieres, hacemos una mini presentación de por qué THC aparece ahora, en este punto de tu carrera, y después ya les dejamos a ellos Os lo cuento enseguida. Yo durante 30 y tantos años he sido dibujante de Marvel Comics. Hace un par de años me lo dejé para hacer este proyecto, pero durante todos esos años yo era oyente de podcast mayormente. No, o sea, oía noticias, oíes música, pero la mayor parte del tiempo son los podcasts los que me han ido acompañando. Cuando salió iTunes, que ya permitía descargarte los podcasts estos nocturnos que hacían a altas horas, que era casi imposible, ¿no?, de poderlos oír teniendo chiquillos y todo eso. Entonces, fue una revolución para mí poder empezar a escuchar pues todos esos podcasts de La Rosa de los Vientos, Turno de Noche, Milenio 3, todo aquello, me lo empecé a escuchar y es lo que me ha hecho compañía durante tantos años. Y el porqué de esta obra tiene que ver con el cariño que yo tengo por esos temas, por esos comunicadores y
por lo que me evoca el misterio en sí. Que no es que sea una persona muy creyente de todo esto, pero sí en la evocación sí que yo visualizaba fácilmente todo cómo podía ser. Y eso es lo que se ha pretendido con el cómic. Hay una anécdota que me parece muy chula que nos cuentes, y es de verdad el comienzo de todo esto, que hace muchos años todavía ni siquiera tú te podías imaginar que fueras a hacer THC, pero en un momento en el que tú, escuchando mientras trabajas, un Rosa de trabajo los tan Vientos, solitario, es la Rosa de los Vientos. la presentaba Juan Antonio Cebrián, que supongo que sabréis quién es. Entonces él era presentador y yo estaba dibujando entonces Spider-Man. Y en la redacción del Daily Bugle del cómic de Spider-Man tenía que poner pues a periodistas y gente que hiciera un poco de, pues eso, de... Gente de bien, periodistas y gente de bien, sí. Entonces les puse a Jesús, a Carlos, siempre me recriminó que él estaba más delgado, a Bruno Cardeñosa, a Cebrián, a Martín Espósito, y no puse a Silvia. Y llevo como 30 años con Silvia aquí comiéndome la oreja diciendo no me pusiste. Y el otro día la llamé por teléfono, que ya te pongo en la segunda parte. Entonces, bueno, el caso es que sale el TVO en Estados Unidos. Si se hubieran enterado que yo le había puesto a toda esta gente, me banean rápido, me piden contratos de derechos, de cesión de imagen. Yo no les dije nada y coló. Y como coló, se editó en España con esos personajes. Y entonces me llamó Juan Antonio y me dijo, oye, ¿tú nos has dibujado en el TVO y tal? Yo dije, sí. Digo, hostia, no será una demanda. Y me llevó al programa, me presentó a estos caballeros. Por culpa de eso, desde entonces yo, pues, hicimos unas buenas amistades, creo yo, ¿no? Y desde entonces, pues, que ha durado esa relación de amor, ¿no? Y la verdad es que eso ha ido implicando conocer a más gente del mundillo, a que al caballero del oso le conocí en una presentación de una sesión de firmas que hizo por toda España con una furgoneta con David Sentinella, que se llamaba Asesino de Políticos. No sé yo cuántos amigos hizo. Entre la gente bastantes, imagino. Hice bastantes. Sí, sí. Y fue muy, muy popular, sí. Yo que tú, de hecho, me replantearía una reedición. Desgraciadamente es un libro que no ha perdido vigencia y yo creo que se podría mantener, reeditar. Y lo podías hacer con años, extras, sí. con extras. Lo podías poner ya con la pistola o... Con anexos, como THC. Y entonces un poco ese es el principio romántico de cómo empieza la historia. Hasta que prácticamente llegó... a todos los que estamos aquí... Sí. Nos conoces a partir de ese aleteo de mariposa. De aquel día, sí, porque a ti te conocí porque acudí una vez a un esto de fin de semana, a un simposio de fin de semana con Berrocal, que también ha venido a vernos. Te conocí a ti allí porque tú estabas allí con una migraña, una vomitera, en fin. No hace falta que des detalles. Con que y me pidieron a mí que iba de público que si podía yo actuar en su lugar. ¿No? Bueno, actuar sí, porque me hubiera tenido que inventar algo, seguro. Y un poco ha sido así de rebote. A Javier, a Santi ahora y a Alex han sido pues, prácticamente también gente que escucho mucho y que admiro, porque todos están en el cómic porque hay admiración. No solo porque hay admiración, están en el cómic porque saben del tema del que habla el cómic y también por eso... Porque son personas relevantes en ese mundo, claro. A un tercer grado ahora. Ellos han querido saber qué les íbamos a preguntar, les hemos engañado como a chinos. Es el momento de descubrirlo, nos vamos a preguntar nada de lo que nos hemos dicho, entre otras cosas porque hemos perdido las preguntas. No, eso es mentira, eso es mentira. No sé por quién quieres empezar. Quizá yo propondría por Jesús, precisamente porque él fue el lector cero, es decir, fue una de las primeras personas que vio el cómic una vez que planteaste que ya estaba terminado, para que lo valorara y que te diera sus impresiones. Supongo que los ojos le dolerán de las faltas de ortografía que había entonces y todas las erratas y todo eso, porque él lo que vio fue el primer montaje del director que vio, lo vio él y se lo mandé a falta de correcciones, que ya sabéis que las correcciones de un libro, de un cómic son... El borrador, digamos. Son, pues, han sido como 10 correcciones y el otro día cuando lo vi en físico, fíjate cómo cambian las cosas. De verlo todas las noches durante 2 años en pantalla, cuando lo vi en física por primera vez descubrí una, que no la diré. Pero en físico todo cambia un montón. Entonces se lo pasé a Jesús. El demonio de la imprenta, que también nos puede hablar Jesús del demonio de la imprenta, seguro. Entonces, Jesús, ¿qué te pareció cuando te lo envié?
Pues primero el privilegio de estar viendo algo antes de que se publicara, ¿no? Con lo cual ya es... Bueno, yo también vi tu libro, ¿eh? Por De la eso digo, intrusión. que ya es una sensación de privilegio y de chulería, por decirlo así, ¿no? Como diciendo, qué bien, que soy el primero que está analizando estas páginas. Y la sensación fue muy grata porque, desde luego, todos los que hayáis visto el cómic, cada viñeta o cada ilustración es una postal, o sea, es una maravilla. Y luego, fíjate, me recordó algo en el que también está implicado a mí, aquí mi querido Javier Sierra, y es que me recordó un cómic que para mí es una obra de arte y que fue él el que me puso sobre aviso, que es Martín Mistere. Sí. Entonces, cuando lo estaba viendo... Lo comentamos eso, Manuel y Claro, yo. ¿te acuerdas? Dije, "Jole, esto es Martín Mistere, por supuesto, en versión mejorada en 8.0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 personajes, igual que pasa también en Martín Mistere, que van resolviendo distintos casos dentro del mundo del misterio. Bien, en el caso de Martín Mistere, de criptozoología, en este caso es de ufología. Entonces me llamó mucho la atención y me hizo mucha ilusión porque dije, es como rescatar ese cómic italiano, ¿no? De Ambrosini, de Castelli, me parece que era, de los años 80, y empezar pues a darle ese prestigio que se merece el mundo del misterio, con unos guiones evidentemente perfectos, ¿no? de Manu Carballal, que se lo sabe todo, no solo de los ovnis, sino de la intrahistoria de los ovnis, sobre todo porque, claro, yo hablo también con una pasión adquirida durante años por estos temas, porque todo lo que se estaba contando ahí, muchos de los casos yo los conocía, pero claro, ver representado con imágenes, con los cameos de personas a las que yo también todos conozco, que habéis participado en el cómic. Por cierto, creo que en este cómic no estoy yo, lo dejo ahí, apareceré en el segundo, pero la sensación fue muy agradable, estética perfecta, o sea que hay chapó para ti, y por supuesto muy documentado. O sea, cuando yo vi que había mucha información, que posiblemente para mucha gente a lo mejor eso sea contraproducente. Sí, alguna persona considere que es un poco diccionario casi, ¿no? Claro. Una biblia del tema. Pero para mí... Pero nosotros me parece bien que pretendíamos haya que el que estuviese documentado con datos, y por eso hay varios anexos y explicaciones de lo que es cada cosa y de dónde provienen, porque yo la proporción que le he hecho es que hay un 90% de verdad y un 10% de invención. No, está bien. Entonces, bueno, el que no quiera los datos pues no se los quede, pero... Claro, pues digo que eso ya cada cual, pero digo que para mí sí me viene bien que haya ese tipo de información, porque en el fondo es más de un cómic. Lo que se busca, me imagino que es lo que habéis pretendido, es aleccionar a mucha gente que desconoce el mundo, en este caso de la ufología y sobre todo de las conspiraciones, pues adentrarse en una temática con seriedad y sobre todo, pues eso, con una gráfica súper excelente. Porque ya digo que cada imagen es para recortarla y enmarcarla, ¿no? Así que, ya te digo, yo pasé de las faltas de ortografía porque sabía perfectamente que era pues eso, lo que se llama una revisión y unas galeradas que no tenían mayor importancia. En cuanto a contenido, ya te digo, me pareció increíble porque no conté la cantidad de casos, pero no sé si... Pero creo que hay más de 20 casos. Y además casos como muy variados, ¿no? Porque, ya digo, aparte de todos los cameos de la gente que está aquí y muchos más, es que son casos que, por ejemplo, el caso de Próspera Muñoz, que es muy poco conocida y aparece dibujado tal cual es Próspera Muñoz, y es un buen reclamo para que la gente diga, ¿qué pasó a esta mujer? La primera abducida de la historia, no solo de España, sino del mundo. O incluso, yo qué sé, estoy recordando a bote pronto, el caso de la esteganografía, la de la abad Tritemo, ¿no? De un abad benedictino del siglo XV. Que haya todo este tipo de mare magnum de información me parece genial. Es como una especie de coctelera, es una especie de Expediente X, pero a la española, muy nuestra, y además con esos cameos, esos guiños, que más de uno a lo mejor le pasará desapercibido, pero a los que le interesa el tema es como un buen gancho para adentrarse en temáticas que a lo mejor de otra forma pues le hubieran parecido anodinas, ¿no? Así que en ese sentido, totalmente enhorabuena, y el Martín Mistere 8.0, y gracias también a que me lo descubrió Javier. Es que yo creo que desde ese punto de vista, luego si queréis entramos en algún dato más, ya me parece que es un acierto el que hayáis abierto una puerta para mucha gente que, si no es por el cómic, a lo mejor no entraría en esto que llamamos la cultura del misterio, o algunos lo llaman ocultura. Precisamente, con Javier quería yo preguntarle ahora a Javier, porque este cómic, entre otras cosas, creo que es tan fabuloso. Yo solo soy una parte tangencial del proyecto y por eso puedo hablar así sin que participe ni modestia ni nada de eso, ¿no? Esto es una obra
de Manu Carballal y de Salvador Larroca, los dos conocedores de los fenómenos de los que se habla. Salva más desde la afición, desde el interés. Manu casi podríamos decir que es un profesional. Y es un profesional desde siempre. Yo siempre digo lo mismo. Yo he admirado a Manu Carballal toda la vida. Incluso cuando yo terminé mi carrera ya era un referente para mí, y no es mucho mayor que yo, pero es que este hombre empezó a meterse en líos a los 15 años y creo que erais los dos tipizape, ¿no? Casi con esa edad, los que estabais ya rompiendo barreras para investigar. Sí, Elena. O sea, tú lo conoces, quiero decir, tú lo conoces desde los 15 De años. toda la vida, sí. ¿Te lo imaginabas haciendo un trabajo como este, un cómic? Perfectamente. Además, yo lo que veo en este cómic es la mente de Manuel Carballal. Es decir, que más allá de los dibujos de Salva y de toda la puesta en escena, lo que hay es un reflejo de esa capacidad que tiene Manuel desde que era muy jovencito, de sacudir, de mezclar, de combinar, de provocar en torno a todos los temas que a él le interesan, ¿no? O sea, si alguien espera encontrar cosas de la cultura convencional, más allá de que aparezca un cameo de Pérez Reverte, por ejemplo, o cosas así, no lo va a encontrar. Es decir, aquí estamos en otra clase de cultura. Y eso tiene que ver con una mente, la de Manu, que se ha cincelado desde muy pequeño. Y además me gustaría decir una cosa. No sé si me está escuchando o si me escuchará, pero una mente no guiada. Es decir, Manuel no tuvo un maestro o no tuvo una escuela. Se apuntó a todas las que pudo, sacó de todas las que pudo lo que le fascinó y luego lo mezclaba a su albur, ¿no? Yo creo que esa es la genialidad de este cómic, pero también lo convierte en un objeto de culto. Esto no es mainstream, es decir, no es una historia tradicional, sino que se mezcla filosofía sobre los fenómenos paranormales, sobre los ovnis, se mezclan discusiones, se mezclan teorías. Eso es lo que a mí me ha gustado. Y me gustaría complementar una cosa que ha dicho Jesús. Cuando yo empecé mi relación con Manu fue en 1986. Yo era muy pequeño, tenía 14, todavía no había cumplido los 15, y encontré una nota suya en Karma 7, en una revista especializada, ¿no? Donde decía que había montado un grupo Fénix, y que buscaban gente con la que comunicarse. Bueno, yo escribí a aquel apartado de correos de La Coruña, me respondió, empezamos enseguida una relación por carta. Llamarse por teléfono era muy caro en aquella época, tenía que ser todo por carta. Inventamos el podcast. Esto, en fin, no es falsa modestia, es que de repente descubrimos que en vez de llamarnos por teléfono y tal, lo ideal era grabarse en una cinta de casete, si era de 90 minutos mejor, todo lo que teníamos en la cabeza. Y nos mandábamos cinta de casete de ida, cinta de casete de vuelta, las guardamos, por cierto, metíamos fragmentos de radio que pillábamos por allí o cosas de la tele que grabábamos con el magnetofón para compartirlo, y creamos los primeros podcasts, analógicos, ¿no? Y en esos intercambios de correspondencia, yo creo que en el tercer o cuarto envío que me hizo Manu, me incluyó un tebeo de Martín Misteri, que es este que comentaba Jesús. Para mí aquello fue un shock, porque lo había publicado Cinco, una editorial de la época, estamos hablando de los 80, ¿no? Era un personaje que era la mezcla perfecta entre JJ Benítez y Eric von Däniken, ¿no? Era un tío, el detective de lo imposible, que se dedicaba a investigar cosas raras y que tenía como compañero, siempre tiene que haber un compañero, ¿no? Un neandertal, que esto era maravilloso, que había Java, efectivamente, y a mí aquello me hechizó. Me hechizó tanto que yo creo que mi entrada fulgurante al mundo del cómic, aunque había tenido mis devaneos como todo el mundo, con Asterix, con Tintín, con Yves Noguz, con los cómics estos franco-belgas, a mí la entrada de verdad al mundo del cómic y de los fumetti italianos fue gracias a Martín Misteri. Me fascinó tanto que hoy mi hijo mayor se llama Martín por Martín Misteri, es decir, que esto estaba dentro... Espero yo que nadie le ponga Stone a ningún hijo suyo por culpa mía. Puede pasar. Pero fíjate,
Martín Mister era un cómic donde lo que se contaba dentro del cómic tenía referentes en la literatura del misterio, ¿no? Si se hablaba de Rennes-le-Château, se dibujaba perfectamente Rennes-le-Château y los entornos y el Abad Saunier y toda la historia vinculada con eso. Si se hablaba, no sé, de la Atlántida, todo lo que aparecía tenía que ver con Temático. la Atlántida. Exacto. Eso está ahí. Es decir, esa lectura de Martín Mistere de Manu Carballal está reflejada. Yo estoy seguro de que es una influencia que él ha tenido a la hora de escribir el guión. Claro. Estoy Y seguro. además hay otra influencia. Martín Mistere siempre venía acompañado con un editorial y a veces con unas páginas detrás donde se explicaba el background de la historia. ¿Habéis hecho lo mismo? A ver, hemos hecho lo mismo por necesidad, porque No, yo genial, que me parece cuando genial. me manda el guión y yo empiezo a leer el guión, yo digo, está muy bien, pero tienen en algunos momentos picos un poco elevados que si no eres un poco ya un conocedor de los temas, puede ser un poco complicado. Entonces yo le dije, no, si hacemos esto así, necesitamos un anexo al final donde expliques algunas terminologías, lo que es la MUFON, lo que es el no sé, o sea, porque van a haber cosas que mucha gente va a patinar si no es conocedora. Entonces, esa fue una condición que no fue condición porque asumimos que se tenía que hacer, lo mismo que un glosario de términos también, porque hay tantas asociaciones, tantas movidas, que de una manera u otra lo tienes que acabar explicando, porque es que si no te van a poner verde. Y con toda la razón, porque yo creo que tienes que hacer una lectura que sea escalonada para todo tipo de lector, el que le gustan los datos y al que no, y al que lo que quiere es disfrutar una historia y le da igual si escribes en un huevo con tinta de limón y se vuelve invisible. Eso es anecdótico, pero el que le quiera saber lo puede saber. O sea, lo que es la escenografía, todo eso que contamos en el TVO, son unas informaciones que no son necesarias para seguir la aventura, pero bueno, son curiosidades de esas que mola saber, que cuando las cuentas por ahí la gente te mira y dice, ¿y este tío cómo sabe que escribiendo en un huevo? ¿Sabes? Entonces, eso, bueno, yo creo que está ahí un poco por necesidad. Le preguntamos ahora a Santi. Santi, tú como presentador de Stranger Days, que no te lo propongo como franquicia ya para Estados Unidos, a lo mejor como el Madonna. Y algo ahora así. que con la inteligencia artificial te pueden traducir las cosas en tiempo real. No es mala idea. Yo te quería preguntar que ahora que está como muy asumido que, bueno, los que hayáis visto el documental de Prime del, ¿cómo se llama? Age of Disclosure, la era de la desclasificación. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? O sea, ¿se está asumiendo ya que de verdad sí es sí o sí o... A ver. Voy a contestar a tu pregunta, pero antes voy a hablar de tu libro. Yo he venido aquí a hablar de tu libro. Bueno. Lo que quería decir sobre esto que tenéis encima de la mesa. Esto, ya no merece ni nombre. No, y ahora lo definiré. Quería decir que bendito sea el Señor por la infinita variedad de sus criaturas, y me explicaré. Esto, aparte de una historia apasionante y de todo lo que se ha dicho hasta ahora, todos los cameos de los que estamos aquí presentes, y muchos más, muchísimos más, es un auténtico bestiario del misterio. Bestiario de los que hacemos el misterio, que somos un ecosistema de lo más variopinto, uno de los grupos humanos más heterogéneos y de personajes más fascinantes y más excéntricos, algunos bordeando, ahí me puedo incluir hasta yo, en lo borderline, nunca mejor dicho, y quería agradecerte el cariño con el que... Era la premisa, hacerlo desde el cariño. O sea, aquí no se, con el único que me he puesto un poco borde, y él lo sabía, era con Pablo Vergel, que lo metimos en un puticlub, y yo se lo pregunté antes. Le dije, oye, ¿te apetece ser de agente borracho que me cuenta una serie de cosas en una barra de bar americana entre las tetas de una bailarina? Y me dijo, ¿estarás tú conmigo? Y dije, sí, tranquilo, yo voy contigo. Y él dice, entonces bien. Y le regalé la camisa luego, claro. Y mira, también los que estamos representados ahí podemos sentir cierta sensación de misión cumplida. Últimamente hay una serie de creadores, está Berto Romero, que es muy buen amigo mío, que habéis tratado precisamente el mundo del misterio con un cariño, con un mimo, fuera de los estereotipos, fuera de la imagen más o menos frívola y casposa que había. Y eso obviamente es de agradecer a vosotros, a los creadores, pero también creo que son años de una generación que hemos hecho el misterio de otra forma y que creo que hemos conseguido
inspiraros esa sensación. Eso es todo lo que tenía que decir sobre el libro, que espero que no sea poco. Y en cuanto a lo que me decías, a ver, creo que ya hemos llegado a un punto de inflexión en el que la frase "yo creo en los ovnis" no tiene sentido. O sea, ya no es una cuestión de creencia. Desde el momento en el que, no solamente por este documental, en el que 30 y tantos personas de altísimo perfil están diciendo pues poco más o menos que sí, que hay algo, etcétera, etcétera. Y estamos hablando incluso del secretario de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, sino porque directamente, bueno, el Pentágono lo trata, la NASA lo trata. Oficialmente el fenómeno existe. Ya la explicación, si son alienígenas, si son otro tipo de cosas, es lo de menos. Pero ya hemos llegado a ese punto en el que la frase "yo creo en los ovnis" o "no creo en los ovnis" no tiene sentido. O sea, es decir, ¿yo creo en la gravedad o no creo en la gravedad? Pues no, oiga. Bueno, en la esfericidad de la Tierra hay quien cree y quien no cree. O sea, vivimos días extraños. Pero sí, o sea, estamos viviendo una época apasionante en ese sentido. La noticia de hoy, por ejemplo, ya es la leche. El mismísimo Barack Obama diciendo en una entrevista: los extraterrestres existen. Que además hay dos cosas que me asombran de eso. Primero, que lo diga Barack Obama, y luego que el entrevistador sea tan lerdo que no le repregunta. Que dices, pero vamos a ver exactamente quién está entrevistando a este señor. Está el famoso run run que llevan, ni se sabe el tiempo ahora mismo en las redes sociales, de que el día 8 de julio, el aniversario de Roswell, Donald Trump va por fin a tirar de la manta y nos lo va a contar todo. Se quedará en nada, como siempre, pero demuestra que hay un clima diferente con respecto al tema. Y que hemos pasado ya una pantalla. Y que se han hecho análisis financieros de qué pasaría. Sí, eso es fascinante. Una antigua funcionaria del Banco de Inglaterra solicitó formalmente al Banco de Inglaterra que tuviera un plan de contingencia fuerte, o sea, un protocolo para el caso de que bien Donald Trump o bien lo que fuera revelase la existencia de vida inteligente extraterrestre, porque económicamente preveía un desastre de proporciones bíblicas, sí. O sea, la caída de las bolsas, la interrupción de las líneas de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de instituciones muy serias, el propio Banco de Inglaterra, que se están empezando a tomar en serio algo que, merecía desde hacía muchos años tomarse en serio. El estigma ha desaparecido, o está desapareciendo, o está en vías de desaparecer. Sí, el gorrito de papel de plata, sí. Eso ya pasa un poquito a la historia ya. Ahora entonces, se toma mucho más en serio. Sí, creo que vivimos una época en la que esa pantalla ya la hemos pasado y estamos en otra completamente distinta. ¿A dónde nos va a llevar? Ahí sí que soy bastante escéptico, o sea, no creo que estemos a las puertas de la gran revelación, pero oye, nunca se sabe. De todas maneras, yo creo que lo clavaste con el nombre de tu programa. Sí, no, me quedé corto. O sea, me quedé sumamente corto. Sí, pero lo bastante corto como para que se quede el nombre. Pues si lo haces de un palmo de largo como la tarjeta de visita de un vasco, pues a lo mejor... Pues fíjate que ni siquiera estaba pensando en el sentido. O sea, era un nombre que yo soy suscriptor desde hace la torta de años y sigo siéndolo, de Fortean Times, que es una revista histórica de este tipo de cosas. Y tiene una sección que la tienen desde el principio y siguen teniéndola, que se llama así, que se llama Días Extraños. Y dije, oye, qué buen nombre para un podcast. Y ya está, y así se quedó. Y mira por dónde ha sido un nombre acertado. Es cierto. Yo quería decir que este cómic, insistir una vez más en que este cómic está basado en hechos reales y tengo la prueba que lo demuestra. Aquí la tenéis. Bueno, Fernando, además de un gran amigo y una gran persona, dicen que es biólogo. Entonces, le habíamos preparado a él una pregunta que resulta que iba a ser una pregunta trampa, según me ha dicho. Pero aún así, no desistimos de hacértela. Si tuvieras, como ocurre en el cómic, ¿no? Hay un momento en el que hay una autopsia a un ser extraterrestre. Sí. ¿Cómo abordarías? De repente te ponen delante... Bueno, Carlos le ha sugerido que lo prepare al pil-pil o algo así, ¿no? Pero si tienes de repente te dan la opción de investigar como biólogo un verdadero extraterrestre, ¿qué buscarías? ¿Pero está vivo o está muerto?
No, te lo, Yo preferiría... te lo damos ya embolsado al vacío. Hombre, yo preferiría, me quedaría con las ganas, ¿no? De verlo, iba a decir en su salsa, pero poder hablar con él y comunicarme. Pues es curioso que digáis esto porque... Es el caso que se da en el cómic, por eso Sí, te lo pregunto. porque un poco se puede retomar desde el punto de vista biológico la idea que estaba comentando Santi sobre si estamos cerca o no de la gran revelación, es decir, con amigos que se dedican también a la divulgación científica. En el propio programa del Perseverance, que está en Marte, ahora buscando con el objetivo principal de buscar restos de vida extraterrestre, la pregunta ya no es si van a encontrar restos, sino cuándo van a encontrar los restos. Es decir, Bueno, dan por sentado- sobre eso yo tengo amistad con la gente del astrofísico de Canarias Sí. y decían que el Perseverance y todo esto están diseñados para encontrar vida microbiana, pero si un día hubiera conejos botando por encima de la nave, no lo reconocerían como vida, ¿eh? No, pero bueno, tienes ahí no recuerdo el nombre que tiene, el pequeño helicóptero, el pequeño dron que acompaña al Perseverance, que no deja de filmar y hacer fotografías, ¿no? O sea que, aunque luego imagínate que le hubiera mandado un trozo de desierto de Marte, ¿no? Donde no hay nadie y estuviera todo el resto poblado. Pero bueno, esto está pasando, ¿no? De hecho, incluso leí el otro día una noticia que estaban revisando los estudios de las sondas Viking, que ya estuvieron, yo creo que en los años 70 en la superficie marciana, y que empiezan a pensar que se dio un falso negativo, es decir, que se dijo que no habían detectado vida y sí, es posible que lo hubieran detectado. Sí, sí. Sí, como la Pero del que, agua. bueno, que ha vuelto a salir ahora, ¿no? En el momento en que parece que será el primer paso, ¿no? Que podamos decir que hemos encontrado una vida, digamos, inofensiva, una vida orgánica, pero unicelular, unas pequeñas bacterias pues, en otro planeta o en la luna de alguno de nuestros planetas y demás, ya la pregunta de si estamos solos desaparecerá. Y como biólogo sí que puedo decir que lo más sencillo es que si esa pregunta se responde de manera afirmativa, es decir, que se va a encontrar, entre otras cosas porque estamos hechos de materia orgánica, que es de lo más común dentro del universo y por todas partes, que haya vida inteligente no es difícil en absoluto. De hecho, el único planeta del que tenemos experiencia, que es el nuestro, pues... Es rara también. Aquí la vida inteligente también es rara. Hemos producido vida inteligente. O sea que... Entonces, no lo sé, la verdad es que sería curioso, ¿no? Primero encontrarte a un ser con una forma parecida a nosotros es más razonable de lo que parece. Es decir, que fuera un organismo con cefalización, con una cabeza como la nuestra, donde estuvieran todos los órganos sensoriales, tiene mucha lógica. Que fuera un organismo con un caminar bípedo, es decir, que pudiera caminar y tener unas extremidades libres para poder manejar herramientas, es totalmente razonable también. Que tuviera simetría bilateral como nosotros también. Es decir, posiblemente nos llevaríamos la sorpresa de que no tendrían por qué ser tan diferentes a nosotros. Y eso si no somos producto nosotros de algún tipo de panspermia dirigida, ¿no? Si somos producto de alguna siembra hace millones de años de alguna civilización que ande en planetas que pudieran ser buenos receptores, dejando semillitas de vida y que luego, bueno, pues vinieran a revisar qué ha sido de esa siembra, ¿no? Sí, la verdad es que cuando dibujé la autopsia estuve mirando un montón de autopsias previamente porque quería dibujar algo que parecieran orgánulos o algo así, pero que no parecieran unos pulmones o un corazón o unos intestinos, porque quería que pareciera un organismo vivo, pero si fuera un bot biológico también pudiera serlo, ¿no? Quería dejar esa ambigüedad ahí de que un gris no necesariamente tenía por qué tener orificios. Mira, cualquier ingeniero, por ejemplo, que estudiara biología, se daría cuenta de lo razonable que es todo. Es decir, todo lo que nosotros estamos, de lo que estamos compuestos, nuestro diseño y demás, y de plantas, de cualquier organismo vivo, es tremendamente funcional y tremendamente lógico. O sea que por eso te digo que la aproximación que hacías en esa autopsia es perfectamente válida si cumple ese requisito de la funcionalidad, ¿no? No tiene por qué ser como lo nuestro, pero sí que posiblemente tendría que responder a funciones parecidas. Y no querría perder, de todas formas, ahora, antes de que pasemos la palabra otra vez a este lado de la mesa, iba a decir, bueno, a este lado de los invitados, de hablar de tu libro. De hablar de tu libro porque yo... Soy el único tío que ha hecho un libro que no está hablando de su libro. O sea, Yo he venido a hablar de tu libro.
Pero porque lo has dejado, porque nos has invitado aquí unos cuantos amigos que te estamos haciendo la labor. Pero realmente me parece, por una parte, lo que decía Jesús, ¿no? Esa sensación de orgullo, ¿no? De poder estar presente. Esto es como salir casi en las meninas, ¿no? Es decir, al fondo de un cuadro de Velázquez o en el cuadro de la rendición de Breda y reconocerte allí es una sensación de profundo orgullo, ¿no? Pero yo pienso que la labor o la función que tú has hecho a ese mundo del misterio al que tanto cariño tienes, yo creo que todavía no aciertas, no adivinas la influencia grande que va a tener en la gente, en el público en general. Fíjate, no te digo ya en el público especializado, porque pienso que este cómic es una invitación maravillosa a adentrarse en estos temas. Es decir, tiene un primer nivel de lectura que es del que quiera disfrutar de unas aventuras guays, simplemente con esa idea, ¿no? Es decir, Expediente X en su día no era un producto o una serie diseñada para los frikis, podríamos decirlo así, sino a un público amplio que de repente se encontraba con estos temas. O Fringe, esta serie también que se ocupa, ¿no? Aquí tienes de repente un grupo espectacular de gente aguerrida y guapa, y como, no sé qué modelos has podido coger, pero que le pasan cosas alucinantes y que muchas veces además se descubrirá que la realidad supera a la ficción, pero que las propias aventuras, tal y como las escribe Manu, con ese saltar de un escenario a otro, de un tema a otro, pero que todos al final están relacionados, eso es una aventura trepidante que a cualquiera le interesa. Pero luego tienes otro nivel de lectura en el que, a poco que uno haya visto los programas de televisión o haya escuchado podcasts o haya leído libros un poco más especializados, muchas cosas irán reverberando, ¿no? Irán produciendo una cierta resonancia, y cuando vaya encontrando en la parte final esas llamadas en las que uno puede empezar a tirar del hilo y empezar a adentrarse por la madriguera de conejo, pues va a poder hacer pues lo que he comentado, ¿no? Es decir, esa invitación maravillosa a entrar en este mundo, y que yo creo que también responde a una sensación general en el público, y es la de que la realidad es más compleja y es mucho más rica de lo que nos han contado, ¿no? Esa invitación de la que hablas me la hizo tu padre a mí de pequeño sin saberlo, sí. Porque yo le veía con 14 años o algo así, bien presente en Todo es posible en domingo, La puerta del misterio, Más allá, todos esos programas. A mí la imagen de tu padre me evocaba lo que luego recuperé con los podcasts del misterio. Tu padre creo que tuvo mucho que ver en todos los que estamos aquí, sí. Sospecho. Sí, eso es cierto, ¿no? Y fíjate los nombres, Más allá, La puerta del misterio, una invitación a fin de cuentas. Y yo creo que este cómic de Horror Country, que además representa en inglés al magnífico programa de Elena, yo pienso que es sobre todo una magnífica invitación. Y yo creo que has retomado el testigo, igual que hemos hecho en función de nuestras posibilidades, pues todos los que estamos aquí ahora mismo, y tú también vas a colaborar mucho en abrir la mente de momento miles, pero seguro que acabarán siendo millones de lectores. O cientos de millones. También. Sí, decía Javier lo de Martin Mister hace un ratito, pero es verdad que cuando Manu decide aceptar ese guante que yo le lanzo de vamos a hacer algo, ¿no? Él lo que hace es trasladar el podcast en donde nosotros colaboramos, que es el de Elena en el País de los Horrores, de ahí de El País de los Horrores, THC, de Horror Country. Él lo traspasa a una editorial, a una agencia de investigación americana, porque aquí en España no tiene mucho sentido crear una agencia de investigación porque no puede ser oficial, digamos, ¿no? Pero en Estados Unidos sí tiene sentido que una agencia investigue y descubra cosas y tenga un podcast de un tipo pues promocional de sus labores, de las cosas que hacen y el desarrollo que tienen y tal. Y es así el detonante de cómo surge la historia, ¿no? Por eso es THC, no por las drogas. Mal pensados. Bueno, habíamos dejado también a Carlos, porque para todos habíamos preparado algunas preguntas, incluido Carlos, pero Carlos ha dicho que él quería hablar de ovnis estrellados. Entonces, como es Carlos y no le podemos negar que no, pues, Carlos, habla de ovnis estrellados, venga. Era un pretexto. En realidad quiero hablar del libro. A ver, una cosa importante, y está en relación un poco con lo que dice Jesús y lo ha dicho Javier. A ver, yo dibujo. Solamente hay dibujos míos en un par de libros. Pero, claro, cuando a mí me llegó el PDF, también imagen electrónica, antes de ver el papel. Y, claro, lo primero es que yo ya conozco cómo dibuja Salva.
Con lo cual, claro, tenía claramente su naturaleza dibujante, era muy llamativo y muy espectacular. Pero luego, en la forma en la que tenía estructurado el cómic, estoy hablando ahora de estética, era extremadamente moderno. Entonces, yo me quedé rápidamente con una idea al ver los temas y los contenidos. ¿Cómo se puede superar la imagen mental que tiene una generación entera o dos de españoles que han basado su mundo, ya no vienen de la época de Fernando, del padre de este Fernando, sino algo más moderno, que tampoco que se aleja también mucho de Martín Mister o los cómics de los 80, que es la imagen que genera en televisión Expediente X, que es una imagen muy fuerte que condiciona a varias generaciones de manera completa. Y esto es distinto, tiene un tono totalmente diferente. Entonces yo pensé, ¿por qué esto? Yo soy... Bueno, claro, aquí está Emilio y está Manuel, que son aquí monstruos del cómic, pero yo tengo muchísimos. Entonces yo me acuerdo que en mi mundo por el cómic, mi comienzo, es totalmente diferente. Empieza por algo muy curioso, que es el impacto de historias conocidas vistas de una forma distinta. Y es que cuando yo era un niño, o sea, aquí no estabais ninguno, a lo mejor Jesús, el resto de la historia en proyecto, a mí mi madre me regaló un libro, me suscribió a una revista, yo me suscribió porque yo tenía 11 o 12 años, que era radicalmente diferente a todo lo que se ve hecho en TV o en España en esa época, que es Trinca. Entonces, en Trinca tengo todos los números de Trinca. Entonces, en Trinca bueno, tengo decenas de cosas. Entonces, en Trinca había una serie de dibujantes que luego se han hecho hiperfamosos, por ejemplo, Cide Palacios, o, bueno, muchas de las historias que contaba. Pero había uno en concreto, que era un dibujante que se llama Calatayud, que eran los 12 trabajos de Hércules. O sea, una historia clásica contada con unos dibujos totalmente rompedores para la época, de una manera diferente. Y a mí aquello me pareció fabuloso. Bueno, me lo sigue pareciendo hoy en día. Sigo creyendo que es una maravilla. Entonces, lo difícil es cómo vinculas el mundo de las historias gráficas a historias muy conocidas, porque, en contra de lo que se ha dicho, yo creo que una parte enorme de tus compradores del libro ya les gusta este tipo de ideas. O sea, van a tiro hecho. Van a ver una forma de presentar de manera distinta algo que la mayoría más o menos ya conocen. Y luego habrá algún despistadillo por ahí que dice qué dibujos más chulos, o que te sigue porque te conoce, o porque le parece simplemente interesante el tema, o le gustan los dibujos y las ilustraciones. Porque el cómic, a diferencia de un libro, te entra primero por los dibujos, que es lo primero que ves, y lo primero que te llama la atención. Y la forma en la que has maquetado, por eso una estructura de maqueta, y presentado el libro, es muy distinto a otros dibujos tuyos, donde tú tampoco eres el guionista, pero que sin embargo aquí está claro que tenías más libertad de creación. Claro. He metido bastante mano en el guión, ¿eh? Claro, pero aparte de eso, aquí eres muy libre. Se ve que no estás condicionado a un formato. Cuando trabajas para una empresa que tiene licencias, Sí. tienes que pasar el check. Tienen que aprobarlas y depende. Cuanto más... La gente piensa que trabajar para Star Wars o para Alien es una maravilla. Es chulo cuando te lo proponen. Hacerlo es un infierno. Porque hay como 50 personas que tienen algo que decir. Porque hay una oficina que se encarga del control de calidad solamente de los cómics. Y si les parece bien, es que no tienen ningún sentido. Entonces, cuando yo hago un TVO de Star Wars y me vienen 100 cambios, dices, os vais a tomar por saco, porque no es esto. Trabajas para pasar el cheque. En este caso, trabajo porque quiero, porque hay página que le he repetido 15 veces. Si en Estados Unidos me dicen que repito una página 15 veces, pongo el grito en el cielo. Pero aquí no, aquí lo hago porque yo todas las noches las revisaba, hasta las 2 de la mañana me las miraba todas. Hacía la 1 y miraba la 1. Al día siguiente hacía la 2 y miraba la 1 y la 2. Y cuando iba por la 300, todas las noches me miraba de la 1 hasta la 300. O sea, entonces he retocado un montón de cosas. Lo he dejado de manera que a día de hoy me satisface, a lo mejor dentro de 10 años no, pero hoy, a día de hoy la obra es toda culpa mía. Ha salido como yo quería. Pero he tenido la suerte de que mi hija y mi hijo se dedican a los temas gráficos. Mi hijo me ha hecho los vídeos de promoción. Eso es en donde salgo maquillándome y salgo de presentador de televisión y todo eso me lo ha montado él. Las promociones, las IAs, todo eso me lo hizo mi hijo Víctor. Y mi hija Víctor, Víctor le digo, por favor, Claudia, mi hija Claudia y su pareja me lo maquetaron todo. Me lo maquetaron, yo confié absolutamente y porque es mi hija y porque yo sé que me podía fiar. Entonces me lo enseñaron, cuando yo lo vi dije exactamente eso es lo que yo quería. Y guste o no le guste a alguien, ese producto que tienes enfrente de tu mesa es el que yo quería. Acabas de explicar el por qué tiene este tono tan moderno, tan juvenil, ahora acabo de entenderlo. No, es muy modesto, pero una vez, ahí estaba Manuel, yo creo. Este señor estaba haciendo una presentación y estaba contando a la gente que había, hay repleto de gente, y decía, bueno, yo quería dibujar, pero no quiero estar parado, prefiero estar haciendo trabajos constantemente, y entonces yo quería hacer una cosa relacionada con las galaxias, y estaba contando. Y hablé con George y me dijo, entonces claro, hubo un momento
que alguien preguntó, ¿qué George? Dijo, George Lucas. Y dijo todo el mundo, un tío que habla por teléfono con George Lucas. Y le parece lo más normal del mundo. No, lo que pasa es que al final los mitos también comen pizza y también, ¿sabes? O sea, quiero decir, al final son personas, cuando las conoces son personas. Y el nivel de interacción que puedes llegar a tener con toda esta gente, al final es, pues, como vosotros que sois todos famosos. O sea, nos conocemos y llega un momento de que ya no es Carlos Canales el famoso, sino es Carlos Canales tu colega. Y te vas de cena y te tomas unas copas y te echas unas risas y yo le puedo decir a Javier algo y Javier me lo puede decir a mí, como de hecho Javier nos quiere contar ahora o luego. Pero es que voy a contar una historia más graciosa. Un día Jesús y yo habíamos quedado en Toledo con un amigo de Jesús que está divorciado y le tocaba cuidar al niño ese fin de semana. Pero como había quedado con nosotros, tuvo que deshacerse del niño. Entonces no sabía qué hacer para eso. Más en la línea de Ha sonado un poco mal. Suena para el programa de Elena. Verás. Y el caso es que le dice de repente, a ver, ¿qué le cuento yo a mi hijo para justificarle que tengo algo muy importante? Y dije, verás, es que he quedado con unos señores que conocen a Spiderman. E incluso trabajan con él. Claro, el hijo, que era un niño pequeñito, dijo, deje chorras, papá, no sé qué, le echó una bronca increíble. Y claro, ya el padre no tuvo más remedio que presentarse con la obra de Salva y decir, mira, son estos dos señores dentro de la redacción del periódico de Spiderman. Entonces, claro, cuando nos vio, el niño que se muere, literalmente, porque lo que era un mito, que le estaba una cosa absurda que le está contando a su padre, lo había convertido mágicamente en realidad. Y es una cosa fabulosa. Entonces, eso demuestra que en realidad el cómic tiene algo muy, muy, muy bueno. Es que te da una imagen del mundo en dibujos. Pero los dibujos, dices, bueno, no es como una película, como el cine. Sí, es todavía mejor. Es muchísimo más mágico que el cine o que la televisión, porque te está creando un mundo que tú tienes que interpretar a tu manera y cada persona lo hace de una manera diferente. Así que sí, creo que todos tienen pinta de tener ya el libro. Pero si alguien falta, que lo compre para regalarlo, que está muy bien. Mira, esto que estás diciendo tú ahora mismo, Carlos, de que cada uno se hace una idea mental hasta que lo ve plasmado ahí, bueno, pues algo parecido es lo que le ha pasado a Salva. Ya hemos comentado en varias ocasiones que el libro es un homenaje al amor que Salva siente por el mundo del misterio, años y años escuchando a los expertos como los que están aquí sentados hablar de temas que a él siempre le han gustado, que le evocan, y una de las personas que sin tener ni idea más le ha influido está aquí y es Alex. ¿Gisbert o Gilbert? No sé cómo prefieres. Gilbert. Gilbert. Que él es el director del podcast Luces en la Noche. Muchas veces Salva me hablaba de lo que le gustaba, el trabajo que hacía Alex, de lo que le evocaba, del gran trabajo documental que hace en cada uno de sus episodios. Y el pobre Alex estaba a uvas de esto, ¿no? No tenía ni idea. Alguna vez que tú y yo hemos hablado por WhatsApp, yo te lo he dicho, pero yo creo que no te lo acababas de creer. Y la semana pasada se enteró que está incluido en los agradecimientos de THC porque, sin saberlo él, es una parte muy importante de este cómic. Pero no te voy a... de nuevo, no te voy a preguntar por el libro. Tú luego ya haces lo que quieras. Yo te voy a preguntar precisamente como gran especialista en el fenómeno ovni, precisamente con ese trabajo tan concienzudo que haces. En THC hay una gran parte de trabajo o de recoger historia de la ufología. De hecho, la única crítica que ha recibido el cómic yo lo considero un halago porque alguien dijo en tono despectivo que era una enciclopedia. Y yo creo que es precisamente un piropo precioso para THC, que sea una enciclopedia donde se recogen tantos casos como habéis mencionado también vosotros. Se deja una parcela abierta a la existencia verdadera de los extraterrestres con malas intenciones. Tú que sabes tanto de estos temas, ¿cuánto crees que hay de verdad? ¿Existe la posibilidad de que haya extraterrestres con malas intenciones? ¿Todo lo que sabemos del fenómeno ovni es solamente atribuible al humano? Me has dicho antes, es una pregunta que me puede durar horas responder. Bueno, yo como experto, nada. Yo como expertos ellos. Si tenemos en cuenta que... No pasa nada, no pasa nada. Pero es que lo están grabando. Vale, si tenemos en cuenta que ya Francis Crick, creo que fue, lo digo así de memoria, creo que fue uno de los premios Nobel que descubrió la forma de hélice en el ADN, ya expuso la posibilidad de que la vida hubiera llegado aquí a la Tierra a través de la panspermia dirigida. Suena mucho más creíble que
algo espontáneo, como una sopa primordial. Partiendo de esa base y de que ahora mismo las altas esferas, por ejemplo, políticas, ya no ocultan la realidad del fenómeno ovni, yo creo como posibilidad que sí que podamos tener una descendencia, quizá más allá de aquí, y que esa sea la verdadera explicación del ser humano, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que la vida viene de fuera, pero que podemos tener cierto vínculo o ser cierta parte de esa vida. Entonces, mi respuesta es que sí, que sí. Existe y sí, puede ser que seamos nosotros unos descendientes de vida más allá de aquí. Pero tú crees, por ejemplo... Espérate, vamos a ver. Es que no me atrevo a cogerte ese micro. Dame uno. A ver si no coge el micro y la... Que tú, en el cómic, en algún momento dejamos entrever la posibilidad de que los militares tengan algo que ver con los ETs, ¿no? Sí. ¿Eso también lo crees posible? ¿O crees que puede haber una especie de alianza, como el lore del tema viene diciendo que viene de los años 50, entre gobiernos de Estados Unidos y visitas Skinny Bob y todas esas historias? No. ¿No? ¿Crees que no? No. Así, en seco, ya, ¿no? Bueno, en principio no. Vale. En principio no. Bueno, ahora quería preguntarle yo una cosa a Javier, porque Javier se medio enfadó conmigo muchísimo porque me decía, es que me habéis usurpado la aparición en Montserrat que ha sido definitiva en mi vida. Y decía, Javier, es que tu papel es otro, y esto es un cómic. Y entonces dije, pero no te preocupes que eso va a estar en el TVO. Y de hecho, eso va a estar en el TVO, pero por favor, libera tu odio. Página 200. Joder, se lo sabe, yo no, ¿eh? Hombre, vamos, o sea, es que como una patada en el estómago. No, es afinado. Serán dos patadas. Página 200, vamos a ver. Es una viñeta maravillosa, a doble página, página 200 y 201, donde aparece un personaje que recientemente falleció, Luis José Grífol, que acompaña a Manu Carballal, en fin, en su papel de protagonista, a la montaña de Montserrat. Aquello o sea, lo que cuenta es algo que a Manu le cambió la vida y también le hizo plantearse muchas cosas respecto al fenómeno ovni. Fue un 23 de julio del 87 cuando los dos, él con 18 años y yo con 15, subimos a la montaña con Grífol y en medio de la noche pues nos apareció una enorme luz que está muy bien dibujada, por cierto, ¿no? en el cómic. Claro, cuando yo llego a esa parte del TVO, ya todo emocionado, diciendo, pues ya aparece Grífol y aparece el coche de Grífol y tal. Y de repente digo, pero yo no estoy ahí. O sea, en vez de estar yo, están Elena y Salva. Digo, ¿pero qué coño es esto? Claro, digo, pero, o sea, me han robado la historia. O sea, luego tuve que asimilar que hay universos paralelos y que, bueno, pues lo que ocurre en el universo donde Manuel y yo estuvimos, pues ocurrió, pero a lo mejor hay un universo paralelo que es en el que ha ocurrido lo que contáis en el cómic. Pero me hizo una reflexión y por eso le llamé y por eso estaba, mosqueado. Como veis, estoy aquí y no le he clavado ningún puñal, ¿no? La palabra escrita, yo eso lo sé, la palabra escrita es más verdad que la verdad. Porque la verdad termina, eso que llamamos verdad, la memoria, la experiencia, termina olvidándose. Y lo que queda es lo que está sobre el papel, dibujado o contado. Así que a futuro, cuando alguien revise lo que pasó con Grífol en Montserrat, van a pensar, coño, estuvieron Elena y Salva con Manu, con Grífol aquella noche. Y aquello me reconcomió. Me reconcomió no por afán de protagonismo, sino porque aquello fue una experiencia, y por eso Manu lo ha llevado al cómic, obviamente, muy vectorial en nuestras vidas. De repente estás persiguiendo el misterio como una quimera, como una cosa de adolescente, como un sueño, y vas a hablar con todos los protagonistas de los grandes casos. Conocemos a Próspera Muñoz y todo eso está más o menos ahí reflejado. Pero de repente el misterio se manifiesta ante ti y ves algo
que es imposible que tú puedas contar de una manera global en todo el efecto que a ti te causa, ¿no? Entonces, claro, para mí el vínculo es emocional, no es racional. Y por eso yo te llamé y te dije, tío, ¿qué habéis hecho? O sea, me habéis sacado de mi propia historia. Esto no se hace. O sea, no se hace, ¿no? Dicho eso, me ha prometido Salva que en una segunda parte, que no sé si creer que va a llegar, pero sí, está anunciada, que en una segunda parte... Hay 80 páginas hechas ya, espero que sí. Vale, que en una segunda parte voy a aparecer en Montserrat, no sé cómo el alfil blanco, ¿no?, que soy en la historia, no sé cómo lo hará. Entonces, pero entonces eres peor solo, porque vas a tener unos 15 años o una cosa así, la edad que tenías. O sea, que me pintas de 15. Vale. Saldrá esa experiencia tuya, saldrá en un flashback, porque en el TVO sí que mencionamos en algún momento que a ti también te pasó. Lo que no damos es detalles, pero esos detalles vendrán en la segunda parte porque si lo cuento todo en la primera, aquí todos queréis salir en el primero y queréis que lo cuente todo. Y yo tengo intención de meter 900 páginas a esto, o sea que... Fijaos qué historia que, habiendo creado un artefacto de ficción, al utilizar personajes reales como todos nosotros, el grado de implicación con el relato es distinto. O sea, de repente tú buscas, cuando te encuentras a Fernando, o encuentras a Carlos, o encuentras a Santi, o... En fin, a ti todavía no. A ti no. Pero buscas como lector que conoce... Claro, eso me pasa a mí, al lector desprevenido no, pero a mí sí me pasa. Yo busco la verdad que hay detrás de esas manifestaciones y por qué están ahí, ¿no? Así que bueno, ese es un efecto colateral interesante de esta lectura. Yo quiero matizar un par de cosas. Una, que más vale que saque la segunda parte porque todo el que se ha leído la primera está con las uñas así para saber cómo acaba la historia. Bien. Segunda, que más vale que saque la segunda parte para que personas como Jesús no quieran acabar con él precisamente por no sacarles. Y una tercera, que me viene muy bien esto que dices de que lo que queda por escrito es lo que trasciende, porque a mí me encanta la idea de trascender como Helen Ship, así de buenorra, a esta vida material que tenemos ahora. Prefiero mucho más que me recuerden así, que como soy. Bueno, a ti te perdono lo de Montserrat, a ese no. Que conste, oye, disclaimer, yo no tomé decisiones, yo me vi allí, ¿eh? Yo me vi allí. De todas formas, es la primera presentación que voy que un 20% de los intervinientes son agraviados. O sea, esto es un punto de originalidad importante. Las demandas pueden ser astronómicas. Quería comentar, luego me llamáis los de las demandas. Quería comentar un detalle que acaba de decir Javier muy curioso. Javier ha dicho, ¿qué ocurre cuando metes a personajes reales dentro de una ficción? Como si diera más fuerza. O esto tiene luego consecuencias imposibles de valorar. No vamos a dar detalles, pero esa imagen es un ejemplo de cómo la fantasía luego se mete en la realidad. Es decir, esta imagen deriva del libro, sin querer. De hecho, es lo que yo decía al principio, que tú te has visto casi más identificado con el personaje. Es una especie de... Pues no me importaría para nada ser un propietario de una galería de tiro. No, pero que cuando hablas... Con implicaciones, al ¿no? meterte en personaje real, luego, fíjate qué curioso cómo esto ha acabado con Fernando en una cosa que es real. Es decir, has llevado algo de fantasía al mundo real. De hecho, te diré también que llevamos 2 años y medio hablando en primera persona cada vez que comentamos el cómic. O sea, yo hablo como si fuera Helen Ship, él como si fuera Stone, Manu como si fuera Manny. Bueno, es lo que iba a decir, que esta imagen prueba que en el cómic no hay prácticamente nada de fantasía y yo creo que, Javier, deberías reconocer abiertamente tu implicación en la CIA ahora mismo. Como el alfil blanco. Como alfil blanco y director de la CIA. Te hemos sacado del armario, pero sé cómo sea. De White Bishop. Qué bonito. Retomando un poco, para volver a presentar a las personas que han venido a escucharos, qué temas se tratan en el cómic. Hay uno que a mí me pareció muy interesante. Yo he hecho también un poco de lectora cero y encima legan la materia, porque vosotros al menos partíais de un conocimiento previo de todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni. Yo no es mi tema. Y fui descubriendo cosas que a mí me parecieron espeluznantes. Siempre digo que THC es también del género terror, ¿no? Porque toda esa parte en la que se habla de las operaciones psicológicas, de la manipulación, me parece, para mí ha sido un verdadero descubrimiento apasionante y al mismo tiempo que da mucho, mucho miedo. Pero otra de las cosas que nos lleva a descubrir THC es, por ejemplo, que puede ser que el fenómeno ovni tenga mucho, mucho que ver también con la religión, con las creencias. Hay un momento en el que visitamos a un babalao y él nos explica una serie de cosas.
¿Esto es así? ¿Tanto que tiene que ver el fenómeno ovni con el tema religioso? A ver, sin ninguna duda, porque el fenómeno ovni no empieza en el año 1947. El fenómeno ovni, no llamado así, pero sí llamado fenómenos aéreos, pues anómalos, desde que el mundo es mundo. Y sobre todo de que tenemos constancia escrita de ciertos documentos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezando por la Biblia, por ejemplo. O sea, sabes que hay una interpretación de la Biblia en clave ufológica. Toda la gloria de Yahvé, y en fin, que se lo digan a Salvador Freixedo, ¿no? Que en paz descanse, como él veía ovnis por todos los sitios. Otra cosa es que lo saques de contexto, pero cuanto más atrás te vas en la historia, todo lo que tenía que ver con el cielo, es decir, desde los meteoritos, que no se entendía lo que era, hasta cualquier señal o fenómeno, se entendía como algo que enviaban los dioses, porque se entendía que los dioses estaban en el cielo. Por lo tanto, cualquier cosa que cayera del cielo o tuvieras en el cielo era una señal o un mensaje de los dioses, y para eso estaban los augures o los arúspices, para intentar interpretar eso. Entonces, cuando empezamos a tener ya documentos escritos, o sea, a bote pronto, el libro de Julio Obsequens, o Sequenzi, como le traducen, que es el Liber Prodigiorum, está lleno de fenómenos aéreos en la época romana, y además diciendo, en la época del cónsul tal se vio en el cielo pues 3 soles o 3 lunas, o un objeto que cayó del cielo que se pensaba que era un escudo ardiente. Eso estaba claro que no lo interpretaban desde un punto de vista profano, sino desde un punto de vista religioso. Esto es algo de los dioses y se interpreta como buen o mal augurio. Si te vas a la Edad Media y nos vamos a las batallas de la Reconquista aquí en España, que tanto Javier como yo, pues algunas de ellas describimos en el libro en el hijo común que tenemos, que es la España extraña, está claro que todo ese tipo de fenómenos, y sobre todo cuando ocurrían en momentos de crisis o en momentos de batallas, se interpretaban como que la Virgen o Santiago Apóstol estaba tomando partido por las huestes cristianas, evidentemente. Pero es que si lees las crónicas musulmanas, también ellos dicen que se aparecían sus ángeles para tomar partido y ayudarles en ese tipo de batallas. Entonces, todos esos fenómenos que luego hemos empezado a llamar ufológicos son fenómenos religiosos, fenómenos espirituales, interpretados siempre por los sumos sacerdotes o los chamanes de turno, pero siempre como señales que los dioses estaban enviando. Y normalmente como señales de protección, es decir, aquí estoy yo para que ganéis vuestras batallas. Claro, evidentemente son los que luego escriben esas crónicas y lo que luego convierten, por ejemplo, en símbolos lo que ellos ven. Pervigracia, por ejemplo, Constantino en la batalla del Puente Milvio, el año 312, ve algo que él considera que, evidentemente, el Ignus, ¿cómo era? En latín. Sí, bajo este signo vencerás. Dicho ya en castellano, in hoc signo vinces, efectivamente, esa era. Evidentemente, ¿en qué se convierte? En el crismón. Es decir, a partir de ahí, en lo que eran las legiones romanas, llevan el lábaro con el crismón porque consideran que aquello fue una señal divina, sagrada, para ganar aquella batalla a Magencio. Bueno, pues ese tipo de cosas las hemos encontrado a lo largo de toda la historia. Y hay muchísimos casos, pero por eso digo que la religión y el mundo ufológico está intrínsecamente unido, siempre. Luego, ya te digo, son las interpretaciones que se dan. Pero para mí lo más interesante de todo eso, y de hecho queda también reflejado en este cómic, es cuando deja huella. Antes decía Javier, es que lo que aparece escrito queda ya como fosilizado, es una especie de magia también. Una cosa es la magia verbal y otra es la magia escrita. Y en el caso de estos fenómenos aéreos, para que quedara constancia de generación en generación y que no se olvidara, porque al final este tipo de cosas se olvidan, creas un objeto de poder. Antes hemos hablado del crismón, ¿no? De lo que ve Constantino en esta batalla del Puente Milvio. Pero, por ejemplo, la batalla de Lindanés, que fue en el siglo XIII, aparece también otro elemento aéreo, que es una bandera, que es un paño rojo con una cruz. Y estamos hablando de un rey poco conocido, por lo menos aquí en nuestra zona, que es el rey Valdemar, luchando contra los estonios. Bueno, pues eso que cae del cielo en el siglo XIII es lo que se convierte en la bandera de Dinamarca, que es la bandera más antigua. Y todas las banderas nórdicas de alrededor, tanto la de Noruega, en fin, como la de Suecia, como la de las Islas Feroe, tienen el mismo esquema porque están señalando, están fosilizando un elemento sobrenatural, ufológico y divino y espiritual que ocurrió en la batalla de Lindanés en el siglo XIII. Entonces hay mucha gente que no es consciente de esa bandera, que tiene que
tiene que ver con un origen totalmente sobrenatural, es decir, un origen religioso, porque gracias a ello ganaran a los paganos, que los paganos eran los estonios de aquella época. Bueno, son pequeños ejemplos que se me ocurren a bote pronto, pero creo que queda como muy claro que incluso ya en el año 1947 se ha utilizado también el fenómeno ovni para manipular. Y en el caso que habéis contado del Babalao, en fin, cuando vosotros y vuestros altos egos van a Cuba, se habla de que una forma de extorsionar y de manipular las mentes de los cubanos en la época castrista, es decir, bueno, como son creyentes, es decir, son comunistas, aparentemente, pero ellos siguen siendo muy creyentes y muy católicos, ¿por qué no proyectamos desde un submarino, por ejemplo, en el malecón la imagen de la Virgen María? Y además el impacto es increíble y de esta forma estamos manipulando una serie de creencias, tanto políticas como religiosas, de cara a lo que a nosotros nos conviene. Bueno, pues eso está claro. Ese es el proyecto MK Ultra con todos los nombres que ha recibido. ¿Cómo utilizamos la nueva religión, que es parte ufología? No olvidemos que hay muchísimas sectas que están basadas precisamente en la ufología, en algunas sectas destructivas. ¿Por qué no utilizamos la ufología como nueva religión para manipular a la gente? Que es un poco lo que dice y la tesis de Jacques Vallée como sistema de control, que también, por cierto, aparece en este cómic. Así que, como veis, podría extenderme muchísimo más dando ejemplos, pero creo que ha quedado claro que la religión, a la pregunta que tú me hacías, Helen, creo que ha quedado muy claro que la religión, la ufología y cualquier fenómeno aéreo que no entendemos siempre se va a interpretar en clave mística. Y esa clave mística también se puede entender en clave antropológica y en clave sociológica. Muchas veces para manipular a gente porque conocen los mecanismos de cómo se les puede manipular. Hay una cosa muy de Manuel Carballal, que nos ha dado muchas horas de conversación, es que tú le podías decir a Manuel Carballal cualquier tema, el fútbol, las quinielas, la lotería nacional, y el tío te lo relacionaba con los ovnis rápidamente, ¿no? Y lo sigue haciendo, porque yo cuando veo que el cómic necesita un empujoncito de ciencia ficción, le digo, Manu, tenemos que poner unos enemigos que la gente reconozca rápidamente. Y como amantes de las pelis de Indiana Jones, yo le dije, tienes que meter nazis. Y a partir de ahí ya verás lo que ha dado de sí la cosa. Ya verás. Sí que ha dado mucho de sí. Santi, una preguntilla más para ti. Tú en el cómic estás entrevistando a Jacques Vallée justo antes de que lleguen Manny y Helen, en español con J, Helen. Os despedís, pero no sabemos qué es lo que le has preguntado. Entonces, cuéntanoslo. Hombre, le he hecho una entrevista de 2 horas o más, porque la trayectoria de Jacques Vallée es tan apasionante y tan maravillosa que sería muy mal periodista como el que entrevistó a Obama hace 2 días si no le hiciese muchas preguntas. Obviamente la pregunta sería ¿qué opina de todo esto que he mencionado antes, de este presunto destape o de este presunta... Sí, y de hecho tiene opiniones muy interesantes al respecto. Yo fíjate que todo esto... hay los políticos que son mala gente y sus adláteres son peores en los medios de comunicación. Son expertos en una cosa que se llama enmarcar el debate. Te suelen proponer temas muy complejos poniéndotelo como disyuntivas, o esto o esto. Quien te enmarca el debate normalmente gana el debate. Y hay otra cosa que se llama la programación predictiva, que parece una teoría de conspiración, pero que se ha utilizado 1000 veces. La programación predictiva es utilizar muchas veces la ficción, pero también utilizar a líderes de opinión, etcétera, etcétera, para empezar a plantear cosas antes de que sucedan. Te voy a poner un ejemplo. Contagio. La famosa película que hablaba de una epidemia con un coronavirus en la que había mascarillas, había distanciamiento social, había una vacuna, mucha gente pensó que eso podía ser cierto. O sea, podía ser una cuestión de programación predictiva para que cuando te lo encontrases no dijeses, sino, anda, mira, como en la película. Bueno, pues a mí todo esto que está sucediendo con toda esta gente de cargos tan sonoros, con perfiles tan altos, hablando abiertamente de ovnis, hablando abiertamente
de objetos tecnológicos, ojo. O sea, ya están enmarcando el debate no ya en que es un fenómeno desconocido, sino que es un fenómeno de origen tecnológico y gobernado inteligentemente. Las alternativas que te ponen es que sea terrestre o no, pero lo están enmarcando en ese sitio. Fíjate que antes te dije que era abiertamente escéptico a una gran revelación, pero sí creo que se está llevando a cabo una operación a gran escala de programación predictiva. Vamos a ir preparando a la gente. Que cuando pase no te sorprendas. Sí, que digas, mira, si esto ya se veía venir. Entonces yo creo que Jacques Vallée también está en esa tesitura. No olvidemos, hablando de cosa proyectiva, que ahora en junio Spielberg estrena nueva película. Exacto. Como siempre Spielberg haciendo este tipo de participaciones, ¿no? Una película que se llama La Edad de la Desclasificación, ¿no? The Age of Disclosure. Pues El rum que hay por ahí es que no es enteramente de ovnis, sino que la gran revelación es que a lo mejor estamos viviendo en una realidad simulada. O sea, que imagínate. Que sería lo que ya de alguna manera anticipó en inteligencia artificial hace Correcto. muchos años, antes de que se hablara de inteligencia artificial como hoy, ¿no? Oh, José Antonio. por favor. José Antonio Caravaca. Otro cameo del Está cómic. presente en la sala. David Caves. ¿Cómo estás, tío? Mira ahí. Siéntate. A mí me ha venido muy bien que saqueráis el tema de Spielberg, porque yo voy a hacer una pregunta muy naif. Spielberg, cuando hizo ET, tenía todavía el concepto de que los extraterrestres venían en son de paz, eran tipos simpáticos. Sin embargo, parece que lo que nos promete presentar en su próxima película, esta perspectiva ha cambiado, ya van a aparecer como figuras hostiles. Y la pregunta es para Fernando. Asumiendo que estamos hechos de la misma materia, seguramente, como habéis dicho, quién sabe si nosotros también tenemos un origen extraterrestre, ¿qué grado de verosimilitud le das a lo que cuenta Manu y cuenta Salvador en THC en cuanto a esa invasión que parece preverse? ¿Crees que vendrían en son de paz como los papás a pues presentarse a sus criaturas, o vendrían a tomar lo que en principio es suyo? ¿Cómo crees que sería algo así? Bueno, yo he leído digresiones y especulaciones de físicos teóricos, por ejemplo, que hablan sobre la paradoja de Fermi, de que hablan de si hay tanta vida posible inteligente, cómo es que no nos enteramos y no la vemos aquí todos los días. Y vienen a decir varias cosas, ¿no? La primera es que muy posiblemente estén aquí y no seamos capaces de verlos, no seamos capaces de interactuar con ellos, porque nuestro grado de entendimiento de lo que nos rodea es muy limitado, tanto en lo que percibimos biológicamente a través de los ojos y de los oídos, como de la cantidad de cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor y que no somos capaces de identificar. Es como una población que estuviera en mitad de la selva y no tuviera un aparato de radio. Bueno, pues se pierden todas las emisiones que les están rodeando permanentemente y no son capaces de darse cuenta de que hay todo un ecosistema ahí rodeándoles del cual ellos no son conscientes. Y luego había otra de las ideas, que es que posiblemente nuestro grado tecnológico comparado con el de alguien que pudiera estar aquí visitándonos es muy limitado también, ¿no? Con lo cual posiblemente seamos algo así, venía a decir, como una especie de reserva natural, es decir, un lugar en el que posiblemente puedan venir, puedan estar, con toda seguridad están ya, pero que su grado de interactuación con nosotros debe ser bastante limitado. Pero no por respeto hacia nosotros, sino muy posiblemente por algún tipo de convenio o algún tipo de orden de por encima, ¿no? También está la teoría del bosque oscuro. También está la teoría del bosque oscuro, exactamente. Pero yo pienso que perfectamente pueden estar entre nosotros. Con toda seguridad están entre nosotros ahora mismo.
Y otra cosa es que seamos capaces nosotros de darnos cuenta de ello. Hay una posibilidad que se plantea, ahora mismo en ciencia ficción está muy, muy vigente. El problema de los 3 cuerpos es posiblemente la que lo plantea de forma más clara, que es que unos seres que han tenido un desarrollo histórico completamente diferente al nuestro, filosófico, una biología completamente diferente a la nuestra, una evolución completamente diferente a la nuestra, en un planeta completamente diferente a la nuestra, a lo mejor no somos directamente ni siquiera capaces de entender ni sus motivaciones, ni sus emociones, ni sus valores, ni su cultura, ni absolutamente nada. O sea, que sea algo completamente alienígena nunca. La llegada de Jacques Villeneuve. Efectivamente. El último que se nos ha incorporado ha sido una sorpresa, no lo esperaba yo por aquí, porque antes he hablado con él, porque le he visto un post que decía que estaba por Madrid, José Antonio Caravaca, que estabas grabando, imagino, en el plató de Cuarto Milenio, ¿no? Normalmente voy más... Uy, perdón. Bueno, tengo un buen torrente de voz, pero normalmente voy más... Ah, lo están grabando, entonces seré más formal. Y bueno, Siempre voy peinado. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo por llegar. ¿Y qué te ha parecido el tono en el que hemos tratado en el cómic con respecto a lo que tú eres experto? O sea, tú... Bueno, lo primero que tengo que decir que si soy fanático del tema OVNI, yo era fanático y soy fanático de Marvel. Hacer algo con Salvador La Roca es como tocar el cielo, y más que me inmortalice con este careto en un cómic no de superhéroes, pero hecho por uno de los grandes autores de Marvel, con un guión de Manu, y ahí entramos de lleno a responder la pregunta, que evidentemente contiene mucha información de la casuística, no es algo salido puramente de la imaginación de un guionista que muchas veces se deja llevar más bien por los estereotipos, por las creencias que uno adquiere a través de la cultura popular, que la cultura popular ha sido muy buena para el fenómeno OVNI, pero también muy mala, porque ha integrado dentro del inconsciente colectivo de gran cantidad de personas situaciones, incluso narrativas, que no son ciertas. Y entonces yo creo que la gran aportación, aparte del magnífico dibujo de La Roca, ha sido que por primera vez hay detrás un investigador, un estudioso con la suficiente experiencia y bagaje para que la gente vea lo que puede ofrecer el análisis del fenómeno OVNI desde otro punto de vista, no el que nos ofrece normalmente Hollywood, incluso algunos autores de cómics norteamericanos, que se van siempre hacia lo más llamativo, hacia lo más espectacular, a lo que la cultura popular nos ha inyectado en vena, y yo creo que se pueden llevar incluso alguna que otra sorpresa a la hora de ver qué interpretación y por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho, porque pegáis unos cuantos. Y nada, yo creo que se aproxima más a una novela gráfica que a lo que entendemos todo por un cómic normal. Creo que como leer un libro a través de imágenes, porque han sabido también fusionar muy bien los conceptos que Manu quería integrar en su guión con el pincel y los dibujos de Salvador, y yo creo que lo vais a disfrutar. Te tenía que dar las gracias porque has sido especialmente gran colaborador, porque cada vez que te llamaba, a los 2 minutos me estabas pasando ahí un montón de fotos y un montón de historias, y que José Antonio esté en España no quiere decir que por eso sea menos importante a nivel internacional, porque creo que eres una de las grandes personalidades por ahí fuera, ¿no? Bueno, no lo sé. A ti te conocen perros y gatos, o sea que lo sé yo. Trabajo mucho. Carlos, ¿nos quieres contar lo de los huevos estrellados? Digo, ovnis estrellados. Es que lo puse como ejemplo el ejemplo típico de lo absurdo del fenómeno ovni, es el de los ovnis estrellados. Bueno, lo primero, por lo bonito que es cuando ha contado Santiago lo de la programación predictiva, qué cosa más chula hay en el mundo que pensar, o hacer a la gente pensar, que determinados gobiernos o instituciones gubernamentales tienen naves alienígenas, con o sin bicho dentro, eso es secundario. Ya en principio ya llama mucho la atención y genera un montón de pensamiento en torno a eso. Parte del pensamiento mágico. Hay un libro maravilloso que se llama La pantalla profética, que se dedica
exclusivamente ese tema. Es como el cine, desde los años 30, ha ido anticipando el futuro y muchas veces lo que hacía no era anticiparlo, sino programarlo o redirigirlo. Y cómo el poder político ha aprovechado esa programación o dirección para fines propios muy interesados. Voy a poner un ejemplo tonto. Si ahora mismo alguien en Estados Unidos dice o filtra o dice o le dejan filtrar algún tipo de armas espectaculares, maravillosas, o como ustedes quieran, en cualquier operación militar, pongamos como ejemplo Venezuela, alguien podrá decir detrás, filtrando otra información, claro, es tecnología extraterrestre que tienen desde hace años. Parece una broma, pero no lo es. Hace pensar a la gente que determinados grupos de poder tienen poderes absolutos porque tienen tecnología maravillosa. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista pedestre, primero, ¿por qué los platillos siempre se estrellan entre Nuevo México y Arizona? Los que se equivocan mucho porque conducen mal en el norte de México, para pum. Pero de ahí no salen, nunca se estrellan en un bosque de Nueva York. Ahora dirá Javier que sí, pero probablemente tendré razón. Pero mayoritariamente se pegan tortazos en los desiertos del sudeste americano. Además, ¿por qué se pegan tortazos si tienen una civilización tan avanzada? Teorías. Es que los dejan caer para darnos como un regalo. Fíjense que hace años nadie hablaba en el fenómeno ovni de los drones. Ahora todo el tiempo se habla de los drones, porque los drones están de moda entre nosotros. El fenómeno ovni nos sigue. Es una especie de proyección mental de nosotros mismos. Eso lo hace siempre. De hecho, ahora se empieza a decir que los supuestos bichitos que iban dentro de los platillos que se han estrellado no eran exactamente seres biológicos, sino robots biológicos o incluso avatares. ¿Les suena la palabra avatar? Es decir, se va siempre orientando hacia cosas que están de moda en nuestra cultura general. Entonces, por eso me parece fascinante el tema de los ovnis estrellados. Bueno, yo creo que por lo menos, aparte de Javier, claro, no sé si alguno más ha estado también en Roswell. Roswell es un sitio absolutamente friki, es una cosa totalmente delirante, de gente que ha conseguido vivir de que se estrelló un platillo supuestamente en un rancho allí. Entonces, la verdad es que los platillos que se han ido estrellando han ido mejorando algo. O sea, ya no tienen la pinta tan cutre que tenían de metro de los años 20 los primeros. Ahora ya son una cosa un poco más sofisticada, pero el fenómeno sigue existiendo porque se le va dando vueltas una y otra vez para que siga siendo consistente en la mitología popular. Ahora está muy de moda decir que hubo uno que se estrelló en Italia en los años 30 y que de ahí derivó todo. O te hablarán de que puede haber alguno en la Antártida que han descubierto. Y siempre irán metiendo algún elemento que hace que sea mucho más atractivo lo que se va construyendo en torno a la historia. Porque, por lo menos, aquí hay dos personas, Jesús que dijo y yo, que sostenemos que las leyendas se nutren de creencias que se alimentan solas dentro de la mitología que nace dentro de cualquier sociedad. Y eso luego se construye como un discurso que luego puede ser interpretado para un camino o para otro. Resumiendo, no hay ninguno en la Casa Campo. Una pena. Pero tampoco hay que desesperarse. Se les cayó a los americanos una bomba atómica en Palomares, con lo cual nunca pasaría nada porque algún platillo volante se estrellara, no sé, en el desierto de Tabernes o en las Bárdenas Reales. Porque estoy seguro que nunca se va a estrellar en una pradera de Cantabria o en el Retiro. Pero la cuestión es que, dado que hay tanto experto aquí, a buscarlos. Mira, Santiago, ponte a ello. En Galicia hubo un caso. Hola. Sierra de Ute. Eso no es Arizona, muy bien. Claro. También por Barbate decía Benítez que habían estado buscando cosas. O sea, a lo mejor sí algo ha caído por aquí. Bueno, yo lo que quiero añadir que sí que es curioso que desde la década de los 50 que comienza toda esta leyenda urbana de los ovnis estrellados con el libro de Frank Edward que causó un gran revuelo, pues investigaciones modernas de Neil Refn, que es un investigador británico afincado en los Estados Unidos, pues descubrió que los que promovieron esa idea, que eran dos tipos de mala vida y acostumbrados a hacer todo tipo de tropelías, por decirlo de una manera suave, pues recibieron la visita de unos agentes del gobierno que les dijeron que podían seguir contando esa historia de una supuesta recuperación de platillos volantes, para que veamos que el interés que ha tenido los servicios de inteligencia por promover este tipo de información en la sociedad no es como dicen ahora que se les está escurriendo de las manos ni que se está filtrando por estos denunciantes de una manera que ellos no están controlando. Ocurrió con el ovni de Aztec, que fue el que menciona Frank Edward en su libro. Después ha ocurrido con el Majestic 12, ha ocurrido con Roswell. No quiere decir que todo sea
es mentira que no haya incidentes que tenga una alta extrañeza, pero que para mí no tiene nada que ver con ovnis estrellados, entendiéndolos como maquinarios que tienen una tecnología alienígena. Pero lo que nadie puede discutir a estas alturas es que los servicios de inteligencia norteamericanos, desde allá, la década de los 50, están muy interesados y han sido muy permisivos a la hora de permitir que se crea o se difunda a través de diferentes medios de comunicación que ellos poseen tecnología extraterrestre. Me da mucha pena poner fin a esto, porque encima la cosa se va calentando, cada vez es más interesante y se van a quedar un montón de preguntas. Bueno, es que yo, teniéndose aquí, haría un congreso ya directamente, que ahí tiro el guante por si nos ponemos de acuerdo y hacemos esto como Dios manda, ¿eh? Por turnos, bien, y explayándonos. Pero ya queda muy poquito tiempo del que tenemos disponible en la sala. Queremos reservar unos minutos también para que se puedan firmar los libros y queremos también dar la oportunidad a los que nos han acompañado como público a hacer alguna pregunta. No tenemos tiempo para más, pero bueno. Yo, a hacer una aclaración, que hay un canal que se llama Factoría de Ficción. Y va sobre series policíacas. No, pero sobre series españolas. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por allí tenemos una cuestión. Disculpadme, mi pregunta es para Salvador. No, el plantel de expertos es fenomenal, pero bueno, también soy un gran fan tuyo. Pues gracias, hombre. Que quería preguntar, si no te lo preguntaría después, ¿por qué he llegado un poco tarde? El formato así tan... Este formato tan grandecito, tan bonito, tan... Si por mí hubiera sido, sí, habría sido como La Puerta de Grande. Porque los originales son grandes y porque creo que luce mi trabajo como artista que soy, lo que quiero es que se vea bonito. Y creo que me daba la editorial, o sea, la imprenta me daba un par de tamaños y la diferencia era apenas mínima y pensé que cuanto más grande, burro grande ande no ande. En este caso me gustaba que fuese grande, se pudiera apreciar detalles que hay. En fin, es una cuestión, entiendo que artística mía solamente, ¿no? Porque me gustaba que se viese grande. ¿Alguien más quiere una pregunta? Bueno, quería felicitaros porque habéis abierto pues un melón importantísimo. Y si nos metemos a hablar del origen de la vida, el CO2 y todo lo que viene detrás, si nos ponemos en un planteamiento pues más de lo que conocemos en el mundo de la ciencia, pues efectivamente todo esto son unas secuelas científicas donde hay una aplicación determinada. Yo antes comentaba contigo que si conocíais pues el mundo de aquel que empezó con Fernando Sesma y el planeta Umbo y después, por ejemplo, yo estaba metido en aquella historia que se surgió de las caras de Belmez. O sea, siempre estamos metidos en un mundo mágico, esotérico, misterioso, porque efectivamente nos da vidilla. Entonces, lo que quería era felicitaros por el tema. No sabía de qué iba esto. Mi hija me había dicho, hay una cosa sobre cómics. Y dije, bueno, pues vamos allá. Pero que me ha encantado y muchísimas gracias. Nada más que eso. Gracias a usted. Por allí hay una más. Bueno, me gustaría que definierais con una frase, como mucho una frase, cada uno de vosotros, THC. Ya está. Espectacular, simplemente. Increíble. Ha dicho una frase. No una palabra. Pues ya se puede hablar del pasado. Como diría Cervantes, no ha visto el mundo otra ocasión parecida. La mente laberíntica de Manuel Carballal con los ojos de Salvador Larroca.
Un retrato extraordinariamente favorecido del mundo del misterio. Una forma muy original de ver el mundo de los misterios. Y yo diría que una aventura extraordinaria con más trasfondo del que parece. En mi caso, la posibilidad de haber hecho un sueño realidad y especialmente en la sesión de hoy donde he podido juntar a toda esta gente, que estoy convencido que muchos de vosotros hacía muchos años que no os veíais y que hayáis venido hoy a presentar el cómic de Servidor es una cosa que no voy a olvidar jamás. O sea, muchas gracias a todos por haber venido y es una frase un poco larga, pero es cierta. Bueno, pues yo voy a retomar el definirlo en una sola palabra. Para mí, un regalo extraordinario. 2 palabras. Un regalo extraordinario. La posibilidad de que ocurran hechos como el que hemos vivido esta tarde, por ejemplo. Eso se debe a THC. Que el nombre de mi podcast, que es mi hijo, ¿no? De alguna manera esté representado en este cómic. Que hasta la criatura que más quiero en el mundo, que es ese perrito, también esté inmortalizado para siempre y va a trascender su propia vida. Y para mí eso también es un regalo que me han hecho tanto Manu como Salva, que encima son 2 de mis mejores amigos. O sea que un regalo. La última y ya plegamos. ¿Hay alguna más? Ya, vale. ¿No hay más preguntas? Pues entonces voy yo. Venga. Yo tengo una pregunta. Ahora estamos en un momento histórico en el que las conspiraciones más locas están como a un mail y una rueda de prensa de hacerse reales. Unas misas negras con la isla Epstein están ahí, vamos. Quería que os mojarais y que todos diréis, igual que decía antes David, con una sola frase, de estas conspiraciones locas, ¿cuál creéis que es cuál creéis que va a venir? ¿Cuál es la más loca? No, de las locas, ¿cuál creéis que va a venir? Pues yo pienso que una de las que tiene visos de que se haga público en algún momento será la de que existen complejos o granjas de personas, iba a decir, en las cuales multimillonarios muy mayores reciben transfusiones de sangre de jovencitos y jovencitas biológicamente compatibles con ellos para rejuvenecer. Eso existe. Hay una empresa, Eso es la película La Isla. Es La Isla eso, ¿eh? que, eso te lo da. Uy, perdón. Hay una empresa donde eso sale a $8.000 el litro. En California, por cierto. No, la FDA tomó cartas en el asunto, medio que lo prohibieron y ahora se lo están llevando pues a algún país que sea un poquito más tolerante. Pero estuvo funcionando en Estados Unidos una serie de años hasta que la FDA dijo hasta aquí hemos llegado. Y ahora están pensando en llevárselo a China o Vietnam o algún sitio de Pero eso. si llevamos años en España haciendo morcillas. Sangre de jovencito en vena, o sea, no te... Tú te comes un bocata de morcilla con un blanco y negro y rejuveneces fijo. Que, por cierto, la propaganda de la empresa decía que funcionaba y los clientes estaban satisfechos. Ahí es donde deben de ir los Rolling Stone, que vienen diciendo desde los 60. Si el tema es que funciona, porque recibes plasma depurado que está lleno de factores de crecimiento, de hormonas, algunos de los cuales pueden incluso no estar todavía identificados, pero evidentemente que funciona. De hecho, Byron Josephson, se llama así el chalao que se pega al día. Este millonario que está haciendo ese tratamiento, sí, Byron Johnson, bueno, pues recibe plasma de su hijo para rejuvenecimiento. Sí, pero si un día cruzas la calle sin mirar y te pilla un camión, da igual, o sea... Sí, eso sí, pero serás un cadáver Pero bonito y joven. eso te iba a decir. Eso. Bueno, yo estoy muy cerca de la de Fernando y es que si se anuncia, ya hemos dicho lo más loco de todo, si se anuncia que una parte de la humanidad es inmortal, has partido la humanidad en 2, por primera vez en la historia. Ah, sí, claro, porque estábamos diciendo que esto costaba en su día, cuando se comercializaba, $8.000 el litro. Hacía falta muchísimo dinero para continuar. No, pero eso sigues dando cambios de sangre. Digo que se demostrara que, claro, que una parte de la humanidad no se muere. Que una parte de la humanidad no se muere, que serían los que pueden pagárselo. Exacto. Claro. Pero que además de que puedan pagarlo, no se mueren. Es decir, el hecho en sí mismo de que la humanidad supiera que una parte de su especie es inmortal.
Pues imagínate, estaríamos hablando de que serían los que pueden pagárselo, los que tendrían más años para acumular fortunas aún mayores. O sea, sería No, sería un cambio, el cambio completo en la humanidad. Jolín, me lo habéis puesto difícil. Yo creo... Hombre, está el meteorito siempre, puedes ir por ahí. No, sí. Yo creo que dentro de relativamente poco, a pesar de que hay expertos que dicen que es imposible, tendremos noticias de una inteligencia artificial general, es decir, de una realmente inteligente. Eso es una mala noticia. Es una noticia disruptiva. No, pero si te fijas, ya tenemos ahí a los inmortales, Skynet, todo esto ya es el día a día, o sea, ya no es dentro de tantos años, ni Regreso al Futuro, ni su puñetas, ya se ha quedado todo antiguo ya. Bueno, Lovelock, que es uno de los autores de la teoría de Gaia, de la Tierra, él propone que vamos a entrar en el Novaceno, que va a haber el advenimiento de una inteligencia artificial fuerte, que va a ser la primera forma de vida inorgánica de la que tengamos conciencia, y que necesitaría, y que habrá necesitado, unos padres biológicos que somos nosotros. Entonces, de hecho, él teoriza ya sobre cómo será la convivencia entre ambas formas de vida. Fíjate que yo creo que va a ser todo más mundano. Yo creo que dentro de unos años lo que estaremos haciendo es regularizar a los extraterrestres. Si votan... Eso es como en Distrito 9, hay una película sobre eso ya. Pero que tiene pinta de comen comida de gato tío. Parecen saltamontes, no molan, ¿eh? Yo respondo rápido y parafraseando a Julio Verne. Y ya. Todo lo que un hombre sea capaz de imaginar, otro será capaz de llevarlo a cabo. Eso me decía Eduardo Casas de perversiones en Internet, en la Deep Web. Qué diplomático, Javier. A ver, conspiración. Mira, yo creo que una, además está... Sí, por eso digo, es que qué preguntilla. La que has liado, Álvaro. Te ha salido ahí por la tangente. Pero a ver, hay una que yo creo que además encaja con todo lo que se ha dicho aquí y lo que se diría posteriormente si estuviéramos más tiempo. Y es que existe esa especie de run-run y de presunción de que hay un gobierno oculto. ¿Cuántas veces se ha dicho eso, no? Se decía ya desde el siglo XVII hasta ahora, ¿no? Y a veces ponen nombres, el Club Bilderberg, que si el Foro de Davos, en fin, tantas cosas. Entonces yo creo que la conspiración mayor es cuando esto, que es un run-run y que son teorías y que nunca se demuestra quién es el que está detrás de este nuevo orden mundial que quieren establecer, pues al final dieran ese salto, como diciendo... aquí estamos, ¿no? Esa especie de gobierno oculto que posiblemente no sean seres humanos, ojo, sino los que por fin desvelaran un poco o quitaran ese telón de fondo y dijeran, nosotros somos los que quitamos a esos dirigentes que vosotros tenéis en cada país. Todo ese tipo de conspiraciones que surgen somos nosotros los que lo estamos creando y somos nosotros, y además con una risa de esa sardónica, los que os hemos creado. Entonces, esa sería para mí la conspiración de las conspiraciones, que a lo mejor, ya digo... Pero esa te la desmonto yo rápido. Se murió la reina de Inglaterra ya, que se suponía que era la lagarta. Claro, que era reptiliana, además. Con lo cual nos llegamos a la conclusión. Entonces, esa para mí es la conspiración mayor. ¿Quién es el que está detrás de todas esas conspiraciones que nos estamos creyendo y que cada día se alimentan, muchas veces, con los cómics? Bueno, pues yo estoy en la línea de que la élite dentro de poco va a ser no descubierta, pero sí va a aparecer de cara a la opinión pública, no solamente como gente que acumula muchísimo dinero, sino que tiene, por decirlo de manera suave, unas aficiones y unos gustos un tanto peculiares. Yo creo que va ahí en esa línea, sobre todo porque hay una gran profecía, ¿no?, de Verne, de las películas de los 80 y 90, cuando ponían a esos grandes malos que eran multimillonarios, en las películas de James Bond, y uno lo veía y decía, ¿cómo puede un tío controlar el mundo siendo un gran empresario? Ahí lo dejo, y yo creo que va a ser una conspiración que vamos a conocer muy a nuestro pesar. Y voy a dar un consejo para la otra, si se cumple, la de la IA. Siempre que utilicéis ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, darle las gracias. La educación no perderla, porque nunca se sabe. Y se ha quedado con tu cara. Y se queda y con tus huellas. ¿Y sabe dónde vives? También.
Lo que antes se creía que era ficción, en relación a la inteligencia artificial, pues se está demostrando que cada vez es más realidad. Y pienso que en un futuro no muy lejano, si toma conciencia, tenemos un problema y que acabará ocurriendo. Pues yo creo que ya podíamos pasar a firmar para que no nos toque firmar en la calle por si llueve, más que nada, porque aquí al final acabo cerrando. Esto es un local comercial y tendrá sus horarios. Entonces, si alguno queréis firmas... Sí, lo sé. Pero tenemos que acabar un poquito antes. Si alguno queréis que estos caballeros os firmen o nosotros mismos, pues es el momento de traer los cómics y los firmaremos. Y de momento, muchísimas gracias por venir otra vez. A vosotros, por supuesto. Esto ha sido un deleite, una gozada, y hay que repetirlo. Así que ponte a trabajar en el TVO. Ya de una vez. Gracias a vosotros también.